En un mundo dividido por ideologías, herido por la indiferencia y desorientado en su búsqueda de sentido, surge una voz que resuena desde hace siglos con la fuerza de la verdad y la dulzura de las revelaciones divinas. El día 23 de julio, la Iglesia Católica celebra a una de las santas más enigmáticas, valientes e impactantes de la historia, Santa Brígida de Suecia. Pero, ¿quién fue esta mujer que se atrevió a escribir cartas a reyes y papas, que tuvo visiones de Jesús y María y que enfrentó con palabras firmes la decadencia espiritual de Europa? ¿Cómo una esposa y madre de 8 hijos se transformó en copatrona de Europa y en una de las mayores místicas que el cristianismo haya conocido? Prepárate, porque la historia que vas a escuchar ahora no es solo una biografía, es un llamado a la fe viva, al coraje profético y a la santidad en tiempos de crisis. Santa Brígida nació en 1303, en la región de Finsta, en Suecia, en una familia noble profundamente católica. Desde la infancia mostraba señales de una espiritualidad fuera de lo común. Con solo 7 años, tuvo una visión de Jesús crucificado que la marcó para siempre. Era una niña que ya escuchaba la voz del cielo. Siendo aún joven, fue dada en matrimonio a Ulf Gudmarsson, con quien tuvo 8 hijos, entre ellos Santa Catalina de Suecia, quien siguió los pasos de su madre en la vida de santidad. Brígida vivió el matrimonio con fidelidad, entrega y profunda espiritualidad. Animó a su esposo a la vida de oración, caridad y peregrinación. Tras la muerte de él, ella dio un paso decisivo. Abandonó la vida cortesana y se consagró totalmente a Dios. Pero lo que realmente diferencia a Santa Brígida de tantos otros santos es el don extraordinario de las revelaciones místicas. Durante décadas, recibió mensajes que creía eran dictados directamente por Jesucristo, la Virgen María y los ángeles. Estas revelaciones fueron registradas en libros conocidos como Revelaciones Celestiales, una obra espiritual impresionante que habla sobre el sufrimiento de Cristo, la salvación de la humanidad, el destino de las almas y la corrupción de la Iglesia de su época. Y no tuvo miedo de compartir estos mensajes. Santa Brígida escribió directamente a reyes, obispos, papas e incluso emperadores, llamándolos al arrepentimiento, a la justicia y a la fidelidad a Dios. Y lo más impactante, sus palabras no eran solo denuncias, eran llamados de amor. Mensajes profundos que revelaban el dolor de Cristo por los pecados del mundo y su deseo de restaurar a la humanidad. En pleno siglo XIV, una mujer se atrevía a presentarse como mensajera del cielo en un tiempo en que la voz femenina muchas veces era ignorada o silenciada. Pero Brígida hablaba con la autoridad de quien tenía intimidad con Dios. Y su valentía estaba acompañada de una vida de intensa oración, ayuno, penitencia y caridad hacia los pobres. Después de dejar Suecia, Santa Brígida se trasladó a Roma, donde vivió por más de 20 años. Allí, se convirtió en una figura respetada por su santidad y por sus mensajes proféticos. Caminaba por las calles con sencillez, visitaba iglesias, cuidaba enfermos y se mantenía fiel a la misión de exhortar a la Iglesia a una verdadera reforma. Fue una de las pocas voces que clamaron por el regreso del Papa desde Aviñón a Roma en un periodo de gran división dentro de la Iglesia. Y aún enfrentando oposición, rechazo e incluso amenazas, nunca desistió. Su misión era clara: llamar al mundo de nuevo a Cristo. Santa Brígida murió en 1373, a los 70 años, y dejó un legado espiritual que continúa vivo hasta hoy. Sus revelaciones fueron estudiadas, aprobadas en gran parte por la Iglesia e influyeron en generaciones de cristianos. En el año 1391 fue canonizada, y en 2009 el Papa Juan Pablo II la declaró copatrona de Europa junto a Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Este título no es simbólico, reconoce la fuerza transformadora de su vida y de su mensaje. Brígida es una santa que atraviesa los siglos, hablando directamente al corazón humano. Pero tal vez lo más urgente sobre Santa Brígida no sea lo que vivió en el pasado, sino lo que aún nos dice hoy. En un mundo marcado por guerras, crisis morales y una fe cada vez más superficial, sus revelaciones son una invitación radical a la conversión. Sus palabras aún incomodan porque hablan de un Cristo vivo, que sufre con nuestros pecados y desea restaurar nuestras almas.
Ella nos recuerda que la santidad no es una idea distante, sino una respuesta concreta al llamado de Dios, aun si eso significa ir contra la corriente. Hoy, al celebrar a Santa Brígida el 23 de julio, no estamos solo recordando a una figura histórica, estamos siendo desafiados por ella. Al ejemplo de Brígida, somos llamados a escuchar la voz de Dios con valentía, a denunciar el mal con amor y a vivir una fe que transforma el mundo a nuestro alrededor. Que su vida inspire a cada uno de nosotros a no tener miedo de ser profetas en este tiempo, a no callar la verdad y a permitir que Cristo hable por medio de nuestras palabras y acciones. Santa Brígida no fue solo una mística, fue una llama viva en el corazón de la Iglesia. Y hoy, esa llama aún arde, encendiendo corazones dispuestos a oír la voz del cielo. Antes que nada, suscríbete ahora al canal Santos de los Santos. Activa la campana de notificaciones y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias impactantes como esta que alimentan la fe e inspiran corazones. Ahora, prepárate, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu manera de ver la santidad. Santa Brígida murió en 1373 a los 70 años y dejó un legado espiritual que sigue vivo hasta hoy. Sus revelaciones fueron estudiadas, en su mayoría aprobadas por la Iglesia, e influyeron en generaciones de cristianos. En 1391 fue canonizada y en 1999 el Papa Juan Pablo II la declaró copatrona de Europa junto con Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Ese título no es meramente simbólico, reconoce el poder transformador de su vida y su mensaje. Brígida es una santa que atraviesa los siglos, hablando directamente al corazón humano. Pero quizá la grandeza de Santa Brígida no esté solo en sus visiones celestiales o en su valentía al confrontar a los poderosos. El verdadero poder de su santidad está en la forma en que supo unir el cielo y la tierra en su propia vida. Fue una mujer profundamente humana, esposa, madre, viuda, que conoció los dolores, los dilemas y los desafíos del mundo, pero que nunca perdió el contacto con la eternidad. Su mística no la alejaba de la realidad. Al contrario, era a través de la oración profunda que comprendía mejor el sufrimiento del pueblo, los abusos de la Iglesia y la necesidad urgente de un cambio. Santa Brígida nos muestra que la verdadera fe no es alienación, sino compromiso con la justicia divina, que transforma estructuras y toca corazones. En su obra, Revelaciones Celestiales, hay pasajes impactantes en los que Jesús describe a Brígida el dolor de su pasión, el desprecio hacia sus enseñanzas y la frialdad de los hombres ante el amor de Dios. En una de esas visiones, Cristo le habría dicho: «Yo soy el creador de todas las cosas, pero hoy muchos me tratan como a un siervo, ignoran mi palabra y se burlan de mi cruz». Palabras como esas no podían ser ignoradas. Para muchos eran demasiado confrontadoras. Pero Brígida no escribía para agradar. Escribía porque sentía el peso de una misión profética como los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y aún hoy, siglos después, sus mensajes siguen resonando con fuerza. Santa Brígida es como una trompeta espiritual, llamando a los cristianos al arrepentimiento, al amor sincero a Cristo y a una vida coherente con el Evangelio. Sus escritos no son solo recuerdos de una época lejana, son espejos de nuestra realidad actual, donde la fe muchas veces se vive de forma superficial y donde los poderosos aún resisten a las palabras de verdad. Al celebrar a Santa Brígida el 23 de julio, no basta con encender una vela o hacer una oración. Es necesario sumergirse en su historia y dejar que ella nos provoque, nos inquiete y nos transforme. El legado de esta santa nos desafía a ser más valientes en la fe, más obedientes a la voz de Dios, más comprometidos con la verdad, aunque eso nos cueste comodidad, prestigio o seguridad. Santa Brígida de Suecia fue una voz en el desierto, y el mundo de hoy aún necesita escuchar esa voz. Si quieres conocer más historias de santos que impactaron al mundo con su fe, no olvides suscribirte al canal Santos dos Santos, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesita redescubrir la fuerza de la santidad. Santa Brígida de Suecia, ruega por nosotros. Y tú, que llegaste hasta aquí,
Antes de continuar con esta historia increíble, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta. Esto ayuda a difundir estos mensajes transformadores y nos motiva a seguir trayendo vidas que marcaron al mundo con su fe. Ahora sí, sigamos hasta el final del viaje con Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida no murió simplemente como una viuda piadosa. Falleció como una emisaria del cielo que había cruzado fronteras espirituales y políticas con la fuerza de la verdad. Su muerte, ocurrida en Roma el 23 de julio de 1373, marcó el final de una era y el comienzo de una herencia eterna. Tras su partida, su hija, Catalina de Suecia, también canonizada, se encargó de llevar los restos mortales de su madre de regreso a Suecia, para que fueran depositados en el monasterio de Vadstena, fundado por la propia Brígida, según revelaciones recibidas directamente de Cristo. El viaje de retorno fue, en sí mismo, un testimonio de la reverencia y de la profunda fe que Santa Brígida inspiraba aún después de su muerte. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación, y la Orden del Santísimo Salvador, más conocida como la Orden Brigidina, continuó su legado de oración, disciplina, humildad y reparación. Santa Brígida fue canonizada tan solo 18 años después de su muerte, por el Papa Bonifacio IX en 1391. Un proceso extremadamente rápido para los estándares de la época, lo cual demuestra el impacto casi inmediato de su santidad en toda la Iglesia. Y en 1999, el Papa Juan Pablo II la declaró copatrona de Europa, junto con Santa Catalina de Siena y Edith Stein, un reconocimiento oficial a su voz profética, mística y activa en la reforma y unidad de la cristiandad. Pero uno de los aspectos menos explorados de su historia es la profunda influencia que sus visiones y escritos tuvieron en la espiritualidad femenina medieval. En un mundo dominado por figuras masculinas, papas, emperadores, teólogos, Brígida surgió como una voz femenina, autorizada no por cargos eclesiásticos, sino por una comunión directa con el Cristo sufriente. Fue respetada por obispos, consultada por reyes, y ni siquiera los papas podían ignorarla. No fue la primera mujer en escribir sobre visiones, pero sí una de las primeras en ser escuchada con seriedad en todas las esferas. Su presencia ayudó a legitimar el espacio de las mujeres en el misticismo cristiano y abrió caminos para otras místicas, como Juliana de Norwich y Santa Catalina de Siena. Otro aspecto fascinante y poco discutido es el simbolismo escatológico de las revelaciones de Santa Brígida. Sus textos estaban llenos de referencias al juicio final, al estado de las almas en el purgatorio y a las consecuencias espirituales de los pecados del clero. En sus visiones, no solo veía ángeles y santos, sino también almas sufriendo, obispos siendo juzgados por sus omisiones e incluso figuras eclesiásticas siendo condenadas por su hipocresía. Pero Brígida no se limitaba a denunciar, también intercedía. Sus 15 oraciones, reveladas por Jesús como un remedio contra los pecados y consuelo para las almas, se siguen rezando hoy en día en diversas partes del mundo. Estos textos ofrecen una meditación poderosa sobre la pasión de Cristo que penetra no solo en la mente, sino también en el corazón de quien ora. Pocos también saben que Santa Brígida tuvo influencia sobre decisiones políticas, especialmente en lo que referente a la reconciliación entre naciones cristianas. Ella soñaba con una Europa unida no por la fuerza de las armas, sino por la pureza de la fe y la verdad del Evangelio. En cartas enviadas a reyes y emperadores, exhortaba a terminar con las guerras fratricidas, a proteger a los pobres, a respetar la dignidad de la mujer y a restaurar la justicia. En uno de sus escritos más contundentes, afirmó: «Los reyes que se dicen cristianos pero ignoran los mandamientos de Cristo, caerán de sus tronos como hojas secas llevadas por el viento». Estas palabras resonaron profundamente en la conciencia de una Europa en crisis, generando temor, pero también esperanza. La vida de Santa Brígida nos desafía hoy en día a romper con la pasividad frente a las injusticias. Su ejemplo clama en nuestros tiempos. Es posible ser santo aún en medio de la corrupción. Es posible escuchar la voz de Dios incluso entre los ruidos de la política y la religión institucionalizada. Es posible ser profeta incluso sin púlpito, sin mitra, sin estatus. Su historia nos enseña que la fe no se limita a devociones privadas, sino que se convierte en una fuerza transformadora del mundo. Ella no esperaba que alguien hiciera algo.
ella lo hacía. No se quejaba del mal, lo enfrentaba con la autoridad que venía de arriba. En tiempos en los que muchos callan por miedo o conveniencia, Santa Brígida es la voz que no calla. En un mundo que se burla de la santidad, ella es el escándalo de la pureza. En una cultura que idolatra el poder, ella es el espejo de la humildad que confronta imperios. Santa Brígida no es solo un personaje del pasado, sino una señal viva de que Dios aún levanta profetas cuando todo parece perdido. Y quizá ese sea el mensaje más urgente para nosotros hoy. La santidad es revolucionaria y los santos cambian el mundo no con violencia, sino con oración,